siguiente caso. En el caso del azufre, nosotros tenemos tres estados de oxidación diferentes, más 2, más 4 y más 6. Recordemos que con más 2 habíamos dicho que se formaban óxidos neutros. Entonces, únicamente con más 4 y más 6 es que lo que vamos a poder formar ácidos. Entonces, 4 y 6 son números de oxidación par. Entonces, los hidrógenos van a tener como subíndice el 2. El estado de oxidación, de acuerdo a los estados de oxidación, vamos a tener dos ácidos diferentes. Uno con más 4 y otro con número de oxidación más 6 en el azufre. Entonces, como el hidrógeno es más 1, entonces nosotros tenemos 2 por 1, tenemos dos cargas positivas en el hidrógeno, porque tenemos dos hidrógenos. Y tenemos un azufre más 4. Entonces tenemos 4 más 2 son 6 cargas positivas. Cada oxígeno tiene menos 2. Para llegar a igualar los 6 tenemos que poner 3 como subíndice del oxígeno. Entonces tenemos 3 por 2, 6 cargas negativas, y aquí tenemos 4 más 2 son 6 cargas positivas. Y nos queda la molécula eléctricamente neutra. En el segundo caso nosotros tenemos 2 por 1, 2 cargas positivas, más 6 son 8. Aquí tenemos menos 2, para completar las 8 negativas tenemos que poner un 4 debajo del oxígeno. Entonces tenemos dos ácidos diferentes y que lo tenemos que diferenciar en su nombre. Entonces el con menor valencia tendrá terminación oso y el con mayor valencia tendrá terminación ico. Entonces se va a llamar ácido sulfuroso y ácido sulfúrico. Veamos el caso del fósforo. Cuando le asignábamos valores a los subíndices del hidrógeno, habíamos dicho que podríamos tener, en el caso del fósforo, íbamos a tener en hidrógenos, podríamos tener 1, podríamos tener 3 o podemos tener 4 hidrógenos. En el caso de los meta, nosotros teníamos, de los metacompuestos, iban a tener un solo hidrógeno. En los casos del fósforo, había que diferenciar dos tipos. En el caso de meta y en el caso de orto, teníamos un solo fósforo. En cambio, en el piro teníamos dos. Entonces, en el meta teníamos un solo hidrógeno. En el orto teníamos 3 hidrógenos. Y en el piro teníamos 4 hidrógenos. Con respecto a los fósforos, en meta y en los compuestos orto vamos a tener un solo fósforo. Y en el piro, 2 fósforos. Entonces, vamos a igualarlo para que nos quede una molécula neutra. ¿Cómo tendríamos que igualarlo? Entonces, si tenemos un solo hidrógeno, tenemos una carga positiva. Estamos trabajando, el fósforo tiene el número de oxidación 3 y 5. Vamos a trabajar los 3 con estado de oxidación más 3. Entonces, tenemos 3 cargas positivas más 1 son 4. Entonces, para tener la misma cantidad de cargas negativas, ponemos un 2. En el segundo caso, seguimos trabajando con estado de oxidación más 3. Entonces tenemos 3 cargas positivas del hidrógeno más 3 cargas positivas del fósforo son 6. Como esta tiene menos 2 y tenemos que igualar a 6, colocamos un 3 debajo del oxígeno. Entonces tenemos 6 cargas negativas y 3 son 6. Nos queda neutro. En este caso seguimos trabajando con 3. Pero ¿qué pasa aquí? Nosotros tenemos
Cada fósforo tiene estado de oxidación más 3, pero como tenemos dos fósforos, van a ser 6 cargas positivas, más 4 cargas positivas, porque tenemos 4 hidrógenos, cada uno con una carga positiva, tenemos 4. Y aquí tenemos 2 por 3, 6, son 10 cargas positivas. Si esta del oxígeno es menos 2, ¿cuántos oxígenos tenemos que tener para que logremos las 10 cargas negativas? Entonces colocamos un 5 y quedamos con 10 cargas negativas. Aquí tenemos 6 y 4, 10 cargas positivas. Y nos queda igualado. El primer compuesto se llama ácido metafosforoso. El segundo se llama ácido ortofosforoso. Y el último se llama pirofosforoso. Se los diferencia a los tres por el prefijo. Y esto ocurre cuando se hace reaccionar el óxido con una molécula de agua, con 2 o con 3 moléculas de agua. Y se obtienen los tres compuestos diferentes. Lo mismo ocurre para el arsénico y para el antimonio. Vamos a tener compuestos similares. Lo mismo que obtenemos con estado de oxidación más 3, vamos a obtener con estado de oxidación más 5. En el caso de cromo, nosotros tenemos estado de oxidación más 3 y más 6 como no metal. Cuando tiene estado de oxidación más 3, el número de oxidación es impar. Entonces la cantidad de hidrógenos que vamos a tener va a ser 1. Como tenemos un solo hidrógeno, tenemos una sola carga positiva, más las 3 del cromo se hacen 4. En el oxígeno tenemos menos 2. Para igualar las 4 necesitamos colocar un 2 en el oxígeno. Y nos queda formado el ácido con estado de oxidación más 3. Cuando trabajamos con estado de oxidación más 6, como el número de oxidación es par, la cantidad de hidrógenos que va a tener va a ser 2. Entonces, si el estado de oxidación es más 1, 2 por 1, 2 cargas positivas en los hidrógenos, más 6 cargas positivas del cromo, son 8. Entonces, si aquí tenemos menos 2, para llegar a 8 necesitamos colocar un 4. Y nos queda el ácido con estado de oxidación más 6. A su vez, existen unos compuestos que se llaman diácidos. Entonces, en los diácidos, nosotros tenemos estado de oxidación par la cantidad de hidrógeno, vamos a tener 2 hidrógenos por el número de oxidación par del cromo. A su vez, en los casos de los diácidos, el subíndice del no metal va a ser 2. Y ahora bien, veamos cuántos oxígenos tenemos que colocar. Entonces, si por cada hidrógeno tenemos más 1, en 2 hidrógenos vamos a tener más 2. Aquí tenemos 2 cromos, cada uno tiene 6 cargas positivas, entonces son 12 cargas positivas, más 2 del hidrógeno son 14 cargas. Si este tiene menos 2, para que lleguemos a las 14 necesitamos poner un 7 como subíndice del oxígeno. Entonces tenemos 14 cargas negativas y 2 y 2, 14 cargas positivas, y tenemos el diácido del cromo. Entonces, ¿cómo lo vamos a nombrar? Al primero lo vamos a llamar ácido
cromoso, por ser el de menor número de oxidación. El segundo se llamará ácido crómico. Y el último, como tiene 2 cromos, se va a llamar ácido dicrómico.